hablaremos de tríos de divinidades. A veces son 3 hermanas o 3 hermanos o 3 amigos. Empezaremos por las arpías, que en realidad eran 2, Aelo y Osípete. A veces se agregaba una tercera que se llamaba Seleno. También suelen llamárselas Borrasca, Vuela rápido y oscura. Tienen alas y garras. Las arpías son raptoras de niños y de almas. Suelen aparecer en los velorios para llevarse el alma de los difuntos. Qué piola. Su víctima más famosa fue el rey Fineo. Fineo era el rey de Tracia y parece que tenía dotes de adivino. Había hecho un arreglo para tener larga vida a cambio de la vista. Era ciego Fineo. Así que se había vuelto ciego nada más que para vivir mucho. Y Helio, que como sabemos personificaba el sol y la luz, se indignó ante semejante renuncia y le envió a las arpías para que lo castigaran. El tormento de Fineo consistía en que estas chicas, las arpías, les arrebataban los alimentos cuando él se aprestaba a ingerirlos. A veces dejaban los manjares en su lugar, pero los ensuciaban con sus propios excrementos. Cuando los argonautas llegaron a ese lugar, Fineo les pidió ayuda. Me pasa esto y esto, habrá dicho. Entonces, Cetes y Calais, los 2 hijos de Bóreas, que también tenían alas, persiguieron a las arpías y ya estaban por liquidarlas cuando apareció Iris, que era hermana de las arpías. Me dirán ustedes, entonces eran 4. No, diré yo. Iris no andaba con ellas. Iris era buena. Era guardiana del arco del mismo nombre y también mensajera de los dioses. Llevaba una túnica que tenía todos los colores del espectro. Algunos dicen que se ocupaba de lustrar el arco iris para que luciera siempre brillante y no se cubriera de telarañas. Iris andaba siempre rodeada de un coro de 7 voces que naturalmente simbolizaban los 7 colores. Y estos coreutas cantaban alabanzas y canciones relacionadas, me imagino yo, con la descomposición de la luz. Otro trío era el de las graias, es decir, las viejas. Jamás fueron jóvenes, nacieron ancianas. Las graias son hermanas y se llaman Enio, Pefredo y Dino. Tenían un solo ojo y un solo diente para las 3. Lo usaban por turno, Entonces se turnaban para ver y para comer. Vivían en el occidente extremo, en el país de la noche, donde nunca sale el sol. Eran además las guardianas encargadas de cerrar el camino que conducía a la gorgona Medusa. Eran feas, muy feas, feísimas. Cuando Perseo andaba buscando a Medusa, se topó con las graias. Como ellas no quisieron dejarlo pasar y él no quería nada, esperó a que una de ellas tuviera el ojo en la mano. Se lo arrebató y las obligó a revelarle los secretos que él necesitaba conocer para enfrentar a Medusa. En realidad era el paradero de las armas que iban a facilitarle el triunfo. Algunos dicen que después arrojó el ojo. Arrojó el ojo no es bueno. No. Sería mejor, tiró el ojo al lago Tritonis. Se le complica igual, Y se complica por Tritonis. Sí. Lanzó el ojo al lago. Se deshizo del ojo. Le costó un ojo de la cara. Bueno. Las moiras también son 3. Y son la personificación, y todavía mejor, la personificación del destino de cada uno, de la suerte que a cada hombre le corresponde en este mundo. La moira es inflexible, encarna una ley que ni los mismos dioses pueden transgredir. Según parece, eran 3, Átropo, Cloto y Láquesis. Regulaban la duración de la vida, del nacimiento, hasta la muerte. Todo esto con la ayuda de un hilo. Átropo hilaba, Cloto enrollaba y Láquesis cortaba cuando la existencia llegaba a su término. El emperador Juliano de Constantinopla murió en el año 363 después de Cristo,
mientras luchaba contra los persas. Fue el último emperador romano que adoró a los dioses olímpicos. Y ese día las 3 Moiras informaron a Zeus que había finalizado su reinado y que él y sus amigos debían abandonar el Olimpo. Lleno de cólera, Zeus destrozó el palacio con un rayo y todos los dioses se fueron a vivir entre humildes campesinos, esperando que llegaran tiempos mejores. Pero los misioneros cristianos los persiguieron con la señal de la cruz y convirtieron sus templos en iglesias. Bueno, los olímpicos se vieron obligados a ocultarse en bosques y cavernas. Hace siglos que nadie los ha visto. Los cristianos se olvidaron, sin embargo, de dar nombres nuevos a las estrellas. Y entonces en las noches todavía puede verse al escorpión que mordió a Heracles, al propio Heracles, a Perseo, a Andrómeda, a los gemelos celestiales, a Quirón, el centauro, y a Orión, ya mentado hoy, el cazador, y a Pegaso y al cisne de Leda. Las Moiras tal vez siguen hilando todavía, y acaso nuestra suerte es el resultado de esa actividad textil. El siguiente trío es el de los hijos de Loki. Ya conocen ustedes a Loki, amigo y enemigo de los dioses nórdicos. Loki era apuesto e ingenioso, pero muchas veces malvado. Se dice que Loki era el calumniador y el origen de todas las mentiras y falsedades. Es una divinidad misteriosa, ya que por un lado causa continuos problemas a los dioses, pero muchas veces, gracias a su astucia, los ha beneficiado y los ha sacado de apuro. Loki tuvo 3 hijos con una giganta llamada Angerboda. El primero de estos vástagos es nada menos que la serpiente mundial Jormungandr, que se enrolla alrededor del océano. El segundo es el lobo Fenris, que los dioses siempre trataron de vigilar. Aquel que quisieron atar con una cadena de hierro que Fenris mordió y rompió. Después trataron de atarlo con una cadena todavía más fuerte, y Fenris se soltó, hasta que finalmente construyeron la famosa cadena llamada Gleipnir, que estaba formada por 6 ingredientes mágicos: el ruido de la pisada de un gato, la barba de una mujer, el aliento de un pez, las raíces de una montaña, los nervios de un oso y la saliva de un pájaro. Se dice que en el ocaso de los dioses el lobo se soltará, pero bueno, eso será cuando llegue el Ragnarok. Completaba el trío de hijos de Loki una hija, Hel, que era mitad viva, mitad cadáver. Hel fue enviada a Niflheim, la tierra de los muertos, con la función de alimentar y alojar a los que allí estaban. Las profecías también dicen que ella aparecerá el día del ocaso de los dioses, cuando los buenos se enfrentarán a los malos, etcétera, etcétera. Bien, ese día también llegarán los malos a través del puente Bifrost, que no es otra cosa que el arco iris. Esperemos que llegue el Ragnarok y que el arco esté lustrado con Perbinox. Dion, el rey de Laconia, tuvo 3 hijas: Orfe, Lico y Caria. Un día llegó Dioniso, el dios, a casa de Dion en calidad de huésped. Anduvo coqueteando con las hijas y finalmente se enamoró de Caria, y ella le correspondió. Cuando estaban amándose en un galpón, las hermanas Orfe y Lico se pusieron a espiar. Dioniso se dio cuenta y las transformó en rocas. Y la pobre Caria, que después de todo no había hecho nada, también fue transformada. Aunque tuvo más suerte, la convirtieron en un nogal fructífero. Algo parecido sucedió en el barrio de Flores con las hermanas Lofredo. Se llamaban Orfe, Luisa y Catalina. El legendario guitarrista Ives Castagnino coqueteó con las 3 y luego se puso de novio con Catalina, que era la más virtuosa. Claro. Catalina escribía versos, lloraba cuando se ponía el sol, cantaba valses y al oscurecer se revolcaba lánguidamente con Castagnino en el fondo del jardín. Las hermanas Orfe y Luisa espiaban aquellos encuentros
ocultas entre los yuyos, y envidiaban a Catalina. Orfe y Luisa eran mentirosas y traicioneras, y además estaban dispuestas a tener trato carnal al mínimo gesto. Una noche esperaron a Castañino, lo tentaron con exhibiciones y lo obligaron a satisfacer sus impuros deseos. Al toparse con aquellos amores perversos y desenfrenados, Castañino postergó a Catalina y empezó a encontrarse todas las noches con Orfe y Luisa. En cierta ocasión le pareció notar que alguien estaba espiando sus lascivas maniobras. Enseguida descubrió a Catalina, que desde el fondo de una zanja asistía a su propia desventura. La muchacha, envuelta en llanto, gritó que solo lo perdonaría a él y a sus hermanas si marchaban en peregrinación al sauce de los enamorados que crece en el pueblo de Mercedes, a 100 kilómetros de la ciudad. Castañino, Orfe y Luisa se miraron y resolvieron prescindir del perdón de Catalina y continuar revolcándose tranquilamente. Qué bueno. Está muy bien eso. Es una buena historia. Es una muy buena historia. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta pequeña charla, Dorio? Estaba pensando, querido Alejandro, que el 3 nos remite, aparte de su condición mítica, mágica, singular, pese a ser un 3, digo, a figuras que venimos acumulando desde muy niños: los 3 mosqueteros, los 3 reyes magos, el trío Los Panchos, Ilustra Fugazó de Mare, las 3 virtudes teologales, ¿no? Por ejemplo, 3 son los días de la resurrección, 3 son los chanchos que se van a comer el lobo o a la inversa, 3 son las partes de la Divina Comedia. Pero básicamente, digo, y pensando sobre todo en esa bellísima historia que usted acaba de contar, creo que 3 es un número que debe estar presente en ese territorio ideal al que uno aspira, desde el arte, desde la forma del paraíso, que es una de las 3 partes de la comedia, y sobre todo desde alguna práctica del amor, que tiene que ser, digo, un espacio en el que uno se constituya como un firme baluarte del arrabal, donde florezcan como glicinas las lindas pibas de delantal, y donde uno sepa que, aun cuando fracasen 2, siempre tiene una tercera, porque en ese barrio seguro hay 3 esquinas. Y 3 esquinas se llama este tango, que es casi la definición de un triángulo. y lo cantará Hugo del Carril. Adelante.